Primer libro de Reyes, capítulo 10, primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 10. 22:10. Dice así el Señor en su palabra. Yo leo los pares, usted los impares. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Sedequías, hijo de Kenaná, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos atornearás a los niños hasta acabarlos. 12. Y todos los profetas profetizaron de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de tu rey, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Micaías, iremos a pelear contra Ramón de Galaad, o la dejaremos. Él le respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en la mano del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo: yo por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta mañana te damos gracias por tu presencia. Te pedimos, Señor, perdón por nuestras faltas. Te suplicamos, Señor, que nos hables al corazón. Te pedimos, Señor, quédate con nosotros, bendice a tu pueblo y que podamos aprender a ejercitar ese oído espiritual para escuchar a Jehová, que es nuestro pastor, para que nada nos falte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, iglesia. Le decía que el domingo pasado estudiábamos Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero la predicación del día de ahora, aunque es continuación, es un poco distinto. Porque la meditación del día de ahora se llama Jehová es mi pastor, nadie, diga conmigo nadie, me engañará. Jehová es mi pastor, nadie me engañará. Fíjese, decíamos que la oveja tiene una característica. Tiene que estar atenta a lo que su pastor dice, no su pastor terrenal. Su pastor, dijimos, Jehová es mi pastor. ¿Cuál voz tiene que estar atenta el cristiano? La voz que sale de la palabra de Dios a través de la Biblia, a través de predicaciones, a través de cuando Dios te habla, cuando el Espíritu Santo te redarguye, cuando el Señor te ilumina, cuando el Señor te guía. Tienes que estar atento en todo momento, porque Dios habla en todo momento, en todo lugar, a la hora que Él quiere, a quien Él quiere, y le da el mensaje que Él quiere. Parte de la soberanía de Dios. Entonces, bien, decíamos el día viernes que la iglesia cristiana evangélica tiene dos grandes problemas hoy en día. Uno de ellos es que si aunque reconocemos que la Biblia es inspirada por Dios, pero reconocemos muchas iglesias que la Biblia no es suficiente para nosotros. Porque andamos buscando nueva revelación, andamos buscando palabra nueva, andamos buscando qué dice el apóstol, andamos buscando qué tiene que decirme el profeta o la profetisa. Cuando la palabra nos dice en Primera de Pedro, señores, tienen que entender que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Entonces decimos que la Biblia es inspirada por Dios, pero hoy en día las ovejas tienen un detalle. Buscan algo más que solo la palabra de Dios. Buscan escucharnos la palabra que sale de la boca de Dios, canalizada por los pastores, sino que buscan palabra nueva, palabra fresca, que viene muchas veces no de la palabra de Dios. Y ese es un gran problema. El otro problema que tiene la iglesia cristiana evangélica hoy en día es que tenemos un amén automático. Y el pastor se acerca y pone en el púlpito y le dice, señores, y dice cualquier barbaridad en medio y usted dice, amén. Yo les decía, señores, ¿cuántos creen que la iglesia va a ser bendecida, prosperada en victoria y que los pastores van a llegar a ser presidentes, congresistas y empresarios prósperos? Y hubo una hermana que dijo, amén. No es eso lo que la Biblia enseña. Y el problema de la iglesia cristiana evangélica es que se para el pastor, dice lo que le da la gana,
Y el pueblo dice, amén. Examine. Jehová es mi pastor. Que las palabras de su pastor terrenal concuerden con la palabra de la Biblia. Con la palabra que Dios dio a través de más de 2000 años. La cual no se mueve. La cual no cambia. Hoy en día, este producto que tenemos es culpa del evangelio McDonald's que tenemos. Y no es haciéndole propaganda. Los cristianos ya no somos tratados como cristianos, somos tratados como clientes. Y usted va a McDonald's y el cliente siempre tiene la razón. Usted va a la iglesia y los pastores de hoy en día le dicen, no, usted tiene la razón. No se preocupe, siga viviendo igual, no se preocupe. No le haga caso si esa gente es legalista. Ellos no conocen la gracia. Porque el cliente siempre tiene la razón. Porque lo que vale en un restaurante es tu dinero. Dime cuánto tienes y te diré el combo que te puedes llevar. Dime cuánto aportas en el diezmo, en la ofrenda, en la canasta, en esto, y te diré lo que a ti te gusta oír. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sí, pero también ahora las ovejas tienen ese problema, están escuchando voces extrañas. Y por eso ahora queremos hablar, Jehová es mi pastor, nadie me engañará. Pero tiene que estar basado en la palabra. Hoy en día el pueblo quiere cosas instantáneas. Usted va a McDonald's, no tarda más en hacer la cola que en que le estén dando la comida. Usted va a cualquier restaurante y le dan la comida rápida inmediatamente. Así el cristiano quiere llegar a la iglesia y quiere encontrar soluciones mágicas a todo. Venga, gran campaña de milagros, prodigios, sanaciones. Venga ahora y salga con su milagro. ¿Y a dónde dice eso en la Biblia? Esas son cosas que los pastores hemos inventado para que las ovejas que no quieren escuchar la voz de Dios, que no quieren estudiar, que no quieren discernir, empezar a jalarlas, empezar a trasquitarlas, quitarles la lana, y la oveja sigue diciendo amén cuando la están trasquilando. Hoy en día queremos cosas instantáneas, sopas maruchan, milagros instantáneos. Y hemos escuchado cantidad de veces pastores o iglesias que venimos y reciba su milagro, ya, recibe. ¿Es eso lo que enseña la Biblia? No dice, pacientemente esperé a Jehová y él me oyó. Pero ese versículo no lo tocamos, porque no, es que el poder está en mí, es que la unción está en mí, es que recibe de mí, ya. Eso no es la voz del pastor. Eso no es la enseñanza de la Biblia. Pero eso es lo que nosotros hemos producido por querer un evangelio tipo McDonald's. Usted pasa por un restaurante de comida rápida, pasa por el autoservicio, usted ya lleva lo que usted quiere. Venga, vamos a la campaña de milagros de sanación. Lleve su milagro al salir. Lleve su McCombo, su cajita feliz al salir. No se puede. Entonces, esa es la enseñanza bíblica. Muchas veces Dios trata con su pueblo, trata con sus hijos, trata con las ovejas a través del tiempo. Cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto después de 400 años de esclavitud, antes de llevarlo a la tierra prometida, los pasó 40 años de prueba. Job, no sabemos cuánto tiempo pasó en tribulación, en angustia, en dolor, en dificultad, no sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios, desde que te saca de Egipto, que es tu pecado, que es el mundo, hasta que te lleva a esa tierra prometida, que fluye leche y miel, tiene que haber un espacio de tiempo, tiene que haber prueba, tiene que haber un espacio de desierto muchas veces. Pero como la oveja no quiere eso ahora, no, a mí que me profeticen bonito. Y vamos a ver que eso es exactamente lo que pasó en este capítulo. Lleve su cajita feliz, su Happy Meal, ahí en los restaurantes. Y aquí en las iglesias les decimos a las ovejitas, mire, es que Dios es amor, Dios es misericordia, que mire que Dios no castiga. Por ahí andaba un pastor y lo escuché esta semana en la radio. Es que Dios no castiga a nadie. Y no acabamos de leer en Hebreos que al que toma por hijo disciplina, pues. Entonces, ¿es la voz del pastor o es la voz de mi interior? Es lo que yo quiero que la iglesia sepa, lo que a mí me conviene. ¿Es la voz del pastor que está en los cielos, Jehová que es mi pastor, o es la voz para que las ovejas vengan? Porque esa voz le gusta a las ovejitas. Venga, si es que Dios no te va a castigar, si Dios es todo amor, si Dios es todo perdón, venid. Escuche bien.
de dónde vienen esas voces que usted oye. ¿Quién tiene la culpa que hayan malos pastores? Las malas ovejas. ¿Quién tiene la culpa que hayan malos pastores? Las malas ovejas. No porque sean malas. No son porque sean malas. ¿Sabe por qué? Porque fallan a escuchar el único requerimiento que le dejó el pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Porque la ovejita viene y escucha voces de un pastor, de otro pastor, de un apóstol, de un profeta, y no escucha la voz de Dios. Y por eso vamos como vamos, y por eso la iglesia cristiana hoy en día, perdóneme, muchas veces damos lástima. Por eso es de que mucha gente no quiere nada con el evangelio. Por eso es de que hay mucho pastor malo, porque hay malas ovejas que no afinaron su oído, que no escucharon, estaban recibiendo palabra, revelación nueva, revelación fresca, cosas bonitas, cosas que les endulzaban el oído, pero nunca escucharon qué dice el pastor. ¿A dónde? En la Biblia. Ahora bien, vámonos al texto. Habían dos reyes, uno llamado Acab y uno llamado Josafat. Acab era un rey malo, el peor rey de todo Israel, reino del norte. Mas Josafat era un rey que lo podemos comparar con una oveja. Josafat era un rey que decía, ay, ¿qué hago? Le ayudo a mi amigo Acab. Acab quería hacer una guerra por un pedazo de tierra. Y Josafat dijo, ¿le ayudo o no le ayudo? ¿Le ayudo o no le ayudo? ¿Voy o no voy? ¿Lo hago o no lo hago? Y se va y le pide consejo y dice, traigan profetas de Jehová, vamos a consultar a Jehová, vamos a ver qué dice la palabra. Mis ovejas oyen mi voz y la escuchan. Este hombre quería escuchar la voz de Dios, Josafat. Y vienen y le mandan a traer 400 profetas. Y todos profetizaban bonito. Y todos profetizaban, nombre, sube, oh rey. Por ahí lo acabamos de leer. Busque el 22:11. Había un profeta dentro de los 400 que se llamaba Sedequías, hijo de Kenán. Se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová. Oiga con el garbo que dice, así ha dicho Jehová, con esto acornearéis a los sirios hasta acabarlos. Le profetizó bonito, le dijo lo que quería oír, le endulzó el oído, le dijo, hermano, no se preocupe, si vivimos en la gracia, usted dele, mire, allá en el tiempo, algún día va a cambiar, ya va a ver. No, hermano, no toquen ese tema en el púlpito, porque se va a enojar el hermano fulano, la hermana fulana, porque ellos están pasando por ahí. No vayan a hablar de eso, oyen. No vayan a tocar ese tema. Y ve el 12. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube Ramón de Galaad y serás prosperado. ¿Qué te predican los falsos pastores? No es cierto que prosperidad. No es cierto que bendición, no es cierto que te dicen que vas a tener carro, que vas a vencer, que vas a conquistar, que vas a lograr esto, que vas a tener vehículo del año. No es cierto. Y eso es lo que te profetiza, y eso es lo que le estaba gustando a Josafat. ¡Ey, qué bonita está esta prédica! En victoria, eres un campeón. Hermano, y ya dejó a la mujer que era suya. Cállese, no se han metido, si solo Dios juzga. Usted no se meta, y es por el Espíritu Santo. ¿Vea? Hermano, usted va a ser bendecido, prosperado y en victoria. Sí, con la gran desobediencia, las grandes raíces de amargura, el gran odio en el corazón. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, los mensajes de prosperidad te dicen, da y Dios te va a dar. Pero cuando te dicen da, solo te dicen da de dinero. No te toman en cuenta. Y ahora te pregunto, ¿qué es lo que ve Dios? ¿Ve tu corazón o ve el dinero? Te lo pongo en el caso de aquella mujer que llegó, estando Jesús sentado donde ponían los tributos, viene la mujer y viene una viuda y pone, no sé si 13 centavos, no me acuerdo cuánto era, pero un par de moneditas, un par de dracmas, 13. Y viene Jesús y dice, señores, ¿quién dio más? Yo digo, aquel que dio un montón. No, el otro dijo, no, aquel. Y Jesús dijo, no, porque esta mujer, aunque dio poquito, dio de lo que tenía en su corazón. Entonces, ¿qué ve Dios? ¿Lo que pones o lo que hay en tu corazón? Entonces, cuando tú andas en pecado y en tu corazón hay raíces de amargura, en tu corazón hay odio, en tu corazón hay esto, en tu corazón hay orgullo, aunque tú pongas, a Dios no le importa. Pero eso no te lo dicen los falsos pastores. Por eso la predicación es, Jehová es mi pastor, nadie me engañará. Ok, sigamos leyendo.
Sube a Ramón de Gilead y seas prosperado, porque Jehová le entregará en tu mano, en la mano del rey. Y todo donde puse la planta de tu pie ahí, eso va a ser tuyo. Y ponle mano y úngelo con aceite. Y vamos a orar y le vamos a dar 7 vueltas a la tierra. Y vamos a conquistar y vamos a botar muros. Es lo que te predican. Y la oveja dice, amén. Y ahí vamos. Porque aunque tenemos a Jehová que es mi pastor, pero escuchamos a pastores con voces diferentes a lo que Jehová mi pastor dijo. Ahora bien, fíjese cómo son las cosas. Josafat, pese a que era una ovejita, Josafat era el rey del reino del sur, que eran los que estaban un poquito más cercanos a Dios. Ellos tenían el templo. Josafat quería hacer las cosas bien. Jehová puede tipificarse una ovejita igual que usted y yo. Y Josafat dijo, estos no me inspiran confianza. Vean la voz del Espíritu Santo. Aquella cosita que dice, ¿y será así, hombre? ¿Será que solo repito la oración y sin arrepentirme, sin seguir a Jesús, sin volver a poner un pie en la iglesia, entonces ya soy salvo, siempre salvo? Y aquella cosita que dice, ¿será? ¿No dice la Biblia que aquel que le sigue con fe y arrepentimiento? El primer mensaje del Nuevo Testamento, cuando se abre el telón del Nuevo Testamento, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces decíamos, y lo hemos dicho, la fe es un camino. El justo por la fe vivirá. Sí, el justo, usted se salva únicamente por fe. Amén. Pero una fe genuina. ¿Cuál es la fe genuina? La que va acompañada de arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es una decisión que yo hice hace 10 años. El arrepentimiento es un camino a la par de la fe. Porque la fe me acerca a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el arrepentimiento me aleja del pecado, porque yo estoy agradecido por lo que Dios ha hecho por mí. Esa es la fe que salva. Ese es el mensaje del evangelio. Pero ahora venimos los pastores y para tenerlos con las ovejas ahí, no, usted solo diga esto, solo repítelo. Mire, solo repítalo y ya va a ver. No pierde nada, hágalo y usted va para el cielo. Y comencemos a la gente que se va para el cielo. ¿Va para el cielo por la fe en Jesucristo? Sí, amén. No es por obras para que nadie se gloríe, definitivamente. Pero hablamos de una fe genuina. Hay mucha gente que repite por repetir para que este loco deje de estar molestando. Hay mucha gente que repite por repetir para que Dios no me vaya a castigar. Hay mucha gente que tiene fe en Dios y hasta el diablo cree y tiembla, mas hay mucha gente que no se arrepiente. Hay mucha gente que tiene arrepentimiento en su corazón, mas no tiene fe. Y eso conlleva simplemente sentimientos de culpa. Yo me siento culpable por todo lo que he hecho, yo he sido malo, yo maté, yo asesiné, yo estuve en la guerra, yo robé, yo adulteré, yo dejé hijos tirados. Mas si no hay fe tampoco hay absolutamente nada, porque no pasa de ser una pura culpa en la carne. La fe que salva, la fe genuina, tiene que ir acompañada de un camino de fe, una vida de fe, mas también a la par tiene que ir un camino de arrepentimiento. Ahora bien, viene este rey muy inteligente de esas ovejitas de Dios, que escuchaba la voz de Dios y decía, estas ovejas, estos profetas que están profetizando solo bendición, ay, me suenan raro. Y le voy a decir, la palabra cuando dice aquí profetizan en el hebreo, es que estaban entrando en éxtasis, que fue exactamente lo que pasó en el caso de Elías, cuando se presenta contra los 400 profetas de Baal. ¿Qué hacían los profetas de Baal? Profetizaban y temblaban y se sajaban y se reventaban y se sangraban. Eso es exactamente lo que estaban haciendo estos. ¿Qué hace Josafat? Cuando ve que la profecía viene por un camino bien curioso, bien raro, y que tiemblan y que se sajan y que gritan, ¿qué? Entonces Josafat dice, esto no es como han hablado los profetas anteriormente. Y Josafat dice, miren, tráiganme un profeta de los centrados, pues, de los que hablan claro, autista y del tab. Traigan un profeta de los que no gritan tanto. Ah, vaya. Y mandan a traer a Micaías. Pero el rey Acab dice, ay, este Micaías siempre me profetiza feo. Nunca salgo bien con él. Y lo mandan a traer a regañadientes y le mandan un mensaje. Micaías, todos los otros 400 le han profetizado cosas buenas. Así que le profetizas lo mismo hoy, por favor. Comprando. Y se va Micaías y dice, mira, yo voy a hablar lo que el Señor me diga. Jehová es mi pastor, nadie me engañará. Viene Micaías y como ve que los dos estaban con ganas de echárselas, con ganas de ir, con ganas de que nadie le dijera nada, y aunque te digan algo, igual lo voy a hacer, igual que a sus hijos,
Aunque me regañé, igual lo voy a hacer. Entonces Micaía le dice, dale, subí pues, Dios te va a bendecir. Pero se lo dijo en aquel tono bien sarcástico. Viene el rey y le dice, mira, no me mintas, decime la verdad. Y dice, ¿quieres la verdad? Y ahí entramos al texto que yo quería que usted y yo leyéramos. Versículo 17. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Déjenmelo ahí un momentito. Jesucristo dejó serias advertencias e instrucciones para la iglesia después de su partida. Él dijo, y lo veíamos la semana pasada en el Evangelio de Juan, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Ahora bien, el buen pastor no está acá. El buen pastor ha dejado delegados. Una de dos. O es un pastor que quiere semejarse, quiere parecerse al buen pastor que es Cristo, o es un pastor que trabaja para su propio vientre, que te va a decir lo que tú quieres oír, que te va a profetizar prosperidad, bendición y sobreabundancia, aun y cuando tú andes haciendo lo que te da la gana, aun y cuando Dios haya dicho algo diferente. Solo hay dos tipos de pastores. O el que trata de parecerse al pastor de los pastores, o el que simplemente se aprovecha de su cargo, de su rol, de su puesto, de su jerarquía, para vientre personal. Bien, váyase conmigo a Mateo 7:15. Mateo 7:15. Los falsos profetas son el juicio de Dios para los que no aman su palabra. Mateo capítulo 7, versículo 15. Los falsos pastores son el juicio de Dios para aquellos que no aman su palabra. Mateo 7:15. ¿Lo tenemos? Leámoslo juntos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ve a su vecino y dígale, tenga cuidado, ¿no? Dígale, tenga cuidado. Be careful, amén. Los falsos pastores son el juicio de Dios para aquellos que no aman la palabra, sino que se aman a sí mismos y a través de la palabra quieren encontrar consuelo para sus propias almas. ¿Cómo así, pastor? Es que a mí me choca la palabra, es que a mí hay cosas de la palabra que no me gustan, es que a mí hay cosas de la palabra que me confrontan. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar un pastor que me hable lo que yo quiero oír. Dice la palabra que Dios va a dar pastores conforme a su corazón cuando hay un pueblo arrepentido. Y si no hay un pueblo arrepentido, los pastores no van a ser conforme al corazón de Dios, sino al corazón de ellos mismos. Entonces los falsos pastores son el juicio de Dios para aquel que no ama la palabra, más se ama a sí mismo. Aquel que simplemente quiere tener su alma en paz y decir, yo voy a la iglesia. ¿Y qué te enseñan en la iglesia? Que Dios me va a bendecir, que Dios me va a prosperar, que Dios me va a sanar. Y no te hablan de arrepentimiento, de convicción de pecado, de semejar a Cristo en tu vida, de seguirle. Sí, de vez en cuando. ¿Por qué? Porque eso choca, porque eso molesta, porque eso ofende. Siga leyendo conmigo el 7:16. Por sus frutos Ok, déjenme ver un momentito. Viene Jesús y les dice, señores, después de mi partida van a venir falsos pastores, van a venir falsos cristos. Y la palabra Cristo, vamos a ver, a ver quién sabe. La palabra Cristo es en griego. La palabra Mesías es en hebreo. Pero ¿qué significa pues Cristo o Mesías? ¿Qué significa en español? Un almuerzo de la hermana Rosita, el que adivina. Significa ungido. Cristo en griego, Mesías en hebreo, pero si usted lo quiere poner en español, significa ungido. O sea, todo significa lo mismo. Es como que yo dijera María, Mary, o sea, es lo mismo, la misma María. Entonces, Cristo significa el ungido.
El Mesías significa el ungido. Y dice la Escritura en Mateo 24, por ahí por el 24, y vendrán muchos falsos Cristos ungidos. Y si usted se pone en la televisión, lo que más va a ver son un montón de ungidos. Vea. Vení, te voy a ungir. Venga, que caiga la unción. Aquí está la unción. Venga. Y te botan con la unción de ellos. Vendrán muchos falsos ungidos. Cuando no hay un corazón arrepentido. Cuando la oveja quiere escuchar lo que la oveja quiere oír, mas no lo que su pastor dice. Ok. Dice, por su fruto los conoceréis. Jesús dijo, señores, yo sé que van a venir falsos pastores, yo sé que van a venir falsos ungidos, yo sé que van a venir lobos engañadores que se van a vestir con piel de ovejas, mas les voy a dar una recomendación. Por sus frutos los conoceréis. Y en esta parte quiero que me pongan mucha atención. El fruto no es una convocatoria. Mirá, es que cuánta gente va. Entonces los católicos no están equivocados. Porque si el fruto es cuánta gente llega, entonces hagámonos saibaba, hagámonos musulmanes porque tiene un montón de gente. El fruto no es la cantidad de gente que llega. El fruto no es la cantidad de milagros, porque también dice que harán señales prodigiosas y mentirosas. ¿Cuál es el fruto, pastor, del cual yo tengo que fijarme? Y aquí quiero que me ponga atención, se lo repito. Si usted agarra una naranja, ¿qué hay adentro de la naranja? Dentro de las normales sí, hay unas que ya vienen sin semilla. Dentro de una naranja normal hay una semilla. ¿De qué? De naranja. Entonces si yo vengo y agarro el fruto que es la naranja, agarro la semilla que está dentro del fruto, siembro la semilla de naranja en la tierra, ¿qué va a producir la tierra? Un palito de naranjas. ¿Y qué va a producir el palito de naranjas? Frutos de naranja. ¿Y qué va a haber adentro de la naranja? Semillas de naranja. Ahora entiéndame bien. Si la semilla es Cristo, ¿qué va a haber adentro del fruto? ¿Qué es usted? ¿O qué es su pastor? ¿O qué es ese ungido? ¿O qué es ese apóstol? ¿O qué es ese profeta? ¿Qué tiene que haber adentro? Semillas de Cristo. ¿Y cuáles son las semillas de Cristo? El amor de Cristo en esa persona, el perdón de Cristo en esa persona, el carácter de Cristo en esa persona, el amor por Cristo, por la obra en esa persona. Si esa persona, a quien tú sigues, a quien tú veneras, a quien tú respetas, a quien tú escuchas, a quien tú consideras tu pastor, tiene semillas, pero las semillas no se parecen a la semilla de Cristo, por su fruto lo conoceréis. Fíjese bien. Si la semilla es Cristo, el fruto es Cristo. Entonces, si yo digo que sigo a Cristo, que soy oveja de Cristo, tengo que formar en mí el carácter de Cristo. Y por eso dice Mateo 7:16, ¿acaso se recogen uvas de las espinas o higos de los abrojos? ¿Acaso puede una fuente dar agua dulce y agua amarga? ¿Acaso puede una persona que dice que es cristiano, que dice que da frutos de acuerdo a la palabra, puede acaso dar frutos malos? ¿Puede decir que tiene Cristo en vosotros la esperanza de gloria y no dar frutos de Cristo? No se puede. Y dice la Escritura, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Vámonos a Colosenses 1:24. Quiero que le quede bien fija esta idea del fruto. Si la semilla es Cristo, el fruto es Cristo. Cuando dice por su fruto los conoceréis, no está hablando de la cantidad de personas, no está hablando de la cantidad de milagros, está hablando de cómo va a modelar esa persona, ese cristiano, ese nacido de nuevo, a Cristo en su vida. Colosenses 1:24. Una semilla de naranja nunca te va a dar aguacates, ni una naranja nunca va a tener una semilla de aguacate adentro. Un cristiano que dice que es cristiano nunca va a tener una semilla diferente a Cristo dentro de su vida. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo le está diciendo a la iglesia, señores, yo he padecido por vosotros. Pablo, un buen pastor que trata de asemejarse al buen pastor que es Jesús, dice, yo he padecido por vosotros. Cristo padeció por vosotros, yo también he padecido por vosotros. Pablo. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Lea el 26, aquí me interesa que lo subraye esta parte. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. ¿Quiere usted que Dios le revele algo hoy? Nadie.
No, amén. ¿Quiere usted que Dios le revele algo hoy a través de la palabra? Amén. Vamos a leer el 27. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y esta parte vuélvanme a subrayar. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Déjenmelo ahí un momentito. ¿Cuál es el misterio del que habla la palabra en este momento? Que Cristo ahora mora en vosotros. Decíamos hace 2 domingos atrás, cuando hablábamos del amor de Dios, el pacto eterno, veíamos que Dios crea porque ama al Hijo, pero el Hijo amaba a la iglesia. Cristo amaba a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo, nosotros. El nacido de nuevo, el convertido. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, Cristo nos amaba. Amén. Entonces, como Cristo amaba a la iglesia, aún antes de habernos creado, y el Padre amaba al Hijo, todo lo creado lo creó por Cristo y para Cristo. Porque el Padre amaba al Hijo. Entonces, en la soberanía de Dios, Dios es esa Trinidad, el Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un Dios, solo Dios verdadero, pero que Dios en esencia es amor. En la Trinidad hay amor. Muchos dicen, pastor, es que Dios creó al hombre porque Dios necesitaba a alguien a quien amar. Mentira, falso. ¿Por qué? Porque existe un vínculo de amor entre las 3 personas de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo se mueven bajo el vínculo perfecto que es el amor. Entonces, ¿qué hace la soberanía de Dios? La soberanía de Dios permite que una persona más entre en ese círculo de amor. ¿Y quién es? La iglesia. Porque Cristo ama a la iglesia. Y el Padre ama al Hijo. Entonces ama a la iglesia a través y por Cristo. Ahora entiéndame bien. Porque dice la Escritura que es el misterio de los siglos. Algo que había estado oculto anteriormente. Porque en todo el Antiguo Testamento el Espíritu Santo nunca había hecho morada en nadie. Es hasta el Nuevo Testamento, con la muerte de Cristo, su resurrección, el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, que ahora dice la Escritura, y no sabéis que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros y está en vosotros. Entonces, ahora entiendan, ¿cuál es el misterio? Que ahora, en el presente tiempo, Cristo mora en vosotros. Ahora, volvamos al fruto. Si el fruto, ¿qué mora dentro del fruto? La semilla. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, por su fruto los conoceréis. Tú vas a saber si tú eres cristiano y no me andes juzgando a nadie, no me andes diciendo, aquel tiene mal fruto, aquel como que es aguacate verde, maduro, podrido. No. Es interno, es propio, es personal. Examínese cada uno a vosotros mismos, dijo Pablo. Entonces, ¿qué hago yo? Yo veo si en mi interior yo digo que soy cristiano, yo digo que estoy dando frutos, pero si mi fruto es mentiroso o mi semilla es distinta a lo que debería de estar, que es Cristo en vosotros. Entonces, ¿cuál es el fruto del que habla Mateo? Mateo habla de un fruto de reflejar a Cristo en tu vida. Mateo habla del fruto del que tu carácter soberbio sea moldeado a la humildad de Cristo. Que ese resentimiento, que esa amargura, que ese dolor, que esa falta de perdón pueda ser sometida al carácter de Cristo, que nos amó, que nos perdonó, que nos limpió, que nos borró todas las iniquidades y que nos manda a amarnos aún a tu prójimo como a ti mismo y orar incluso por los que te maldicen. Si no tenemos esa semilla, habría que ver qué clase de frutos somos. Porque una naranja tiene semillas de naranja y si siembras esa semilla te da naranjas. Pero un cristiano que dice tener a Cristo en su corazón, mas su semilla no es de Cristo en su corazón, será de ver qué diablos es. Porque seguramente no es de Cristo. Yo los veo tristes. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Amén. Cuando el hombre peca, se pierde algo, se pierde la semejanza con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, significa santo. Cuando fue creado, el hombre podía hablar con Dios. El hombre podía tener comunión con Dios. Hablaba, dice la Escritura, que Adán hablaba con Dios. Cuando entra el pecado, se pierde la semejanza con Dios. El hombre pierde la santidad que tenía. Entra el pecado, se mancha. Dice la Escritura que solo hay 2 padres. Mas a todos, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios.
Mas Jesús le dijo a los escribas, a los fariseos, a todos los religiosos de aquel tiempo, les dijo: vosotros sois de vuestro padre. ¿De quién? Ve a la persona que tiene la par y dígala. ¿De vuestro padre? El diablo. Entonces la Biblia nos habla de dos padres. Cuando el hombre peca, inmediatamente su naturaleza es pecadora. Y cuando nacemos de la carne, de papá y mamá, nacemos aquí en esta tierra, por naturaleza somos hijos de desobediencia. Y el diablo es el desobediente, es el mentiroso, el padre de la mentira. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En el proceso de nuestra vida tenemos que convertirnos en hijos de Dios. Ok. Busque Gálatas 5:19. Siempre vamos a hablar un poquitito de los frutos y vamos a correr ya. Gálatas 5:19, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Yo sé que este versículo muchos se lo pueden de memoria, ¿cómo no? Y manifiestas son las obras de la carne. Bueno, y si no se lo pueden, por lo menos lo han practicado: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celas, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, la palabra practicar es vivir continuamente, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos son los frutos que tiene que demostrar o que tiene que tener el que dice que tiene a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Para qué? ¿Para tener milagros? No, papá, para reflejar estos frutos. Así como lo oye. Vamos a ir cerrando. Regrese conmigo a Mateo 24. Mateo 24:5. Porque vendrán muchos, ¿en qué dice? Mi nombre, diciendo yo soy Él. Póngamelo en español, ¿cómo diría? El ungido. Y a muchos engañarán. Pastores, profetas, apóstoles, ungidos, y a muchos engañarán. Y lo dijo Jesús. ¿Con qué los van a engañar? Con frutos mentirosos. No muestran a Cristo, muestran obras. A muchos engañarán. Brother, el diablo también hace milagros. Vámonos a... No lo busque, yo sé que usted lo conoce. Llega Moisés delante de la presencia de Faraón y dice: te voy a echar un milagro para que veas quién es Dios. Y tira la vara y se le convierte en serpiente. Y Faraón se pone a reír. Este truco de pueblo me vino a sacar. Tráeme a mis brujos que hagan lo mismo. Los magos hicieron lo mismo. Las varas se les convirtieron en serpiente también. No sé, que el diablo también hace milagros. Es el engañador por excelencia. Y por eso dice, Mateo 24 comienza de esa forma: tengan cuidado, porque vendrán muchos en mi nombre. Porque muchos vendrán con Biblia en mano, como lobos vestidos con piel de oveja. Es decir, que van a tener Biblia, van a tener saco color beige. Amén. Qué barbaridad. Van a cantar coritos bonitos. Bueno, si el hermano canta bonito, no sé. Y a muchos engañarán. Si Jesús dice muchos, significa muchos es muchos. Hoy en día el 80% de las iglesias pseudo cristianas predican el evangelio de la prosperidad. Difícilmente te escuchas hablar mensajes acerca de la ira de Dios, la justicia de Dios, acerca del arrepentimiento. Un hermano me comentó de una iglesia bautista, no de esta zona, un poquito más lejos. Me dijo: brother, fíjate que mi pastor se echó un sermón. Y yo: ¿de qué? Habló del arrepentimiento. No, pero póngale atención. Admirado porque en una iglesia cristiana hablaron de arrepentimiento. Y eso es wow. Y hoy en día se escucha hablar de la cruz solo en Semana Santa en las iglesias. Hablamos del sacrificio de Cristo solo en Semana Santa.
Y hablamos un lenguaje, un sermón bien diluido, por cierto. Ahí es donde hemos llegado. ¿Por qué? Porque los malos pastores nacen a raíz de las malas ovejas, que no quieren escuchar a Jehová es mi pastor, sino que quieren escuchar lo que a mí me gusta oír, lo que estaba haciendo Josafat ahí en el primer texto que leímos. Predíquenme bonito, díganme lo que yo quiero oír, díganme que voy a hacer por periodo bendecido en victoria. Amén. Siga leyendo conmigo. 24, ahí mismo el mismo texto, 24. Porque se levantarán falsos ungidos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Engañar es hacer errar. Engañar es que esa ovejita que seguía a su pastor en un momento se descarría, pierde su rumbo, se va por otro rumbo, por otro camino, y deja de seguir la voz correcta y empieza a seguir una voz equivocada. Váyase conmigo a Mateo 10:16, ahí cerquita, dale un par de páginas para atrás. Mateo 10:16. Entiéndame algo acerca de lo que Jesús dijo. He aquí yo, dice Jesús, os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como la serpiente y sencillos como la paloma. Pastor, ¿cómo se lo traduzco facilito? Mire, sea prudente en escuchar lo que oye, lo que ve, sea prudente en ver lo que pasa en la iglesia, sea prudente en ver lo que pasa con esa persona, sea prudente en escuchar lo que dice esa persona, y si no es conforme a la voz de Dios que sale de la palabra, huya como la paloma, pegue, vuele. Lobos con piel de oveja no se reconocen por la piel. Yo sé que ustedes se recuerdan cuando han escuchado el cuento de la Caperucita Roja. Amén. Ay, se le fue la juventud entonces, mi hermano. Dicen que había un lobo, que no se vistió de oveja, se vistió de abuelita, se vistió de abuelita. Y se mete en la cama, y viene la Caperucita Roja, ¿verdad? Y llega a la casa y dice, abuelita, ¿por qué tienes esas manos tan grandes? Son para acariciarte mejor. Abuelita, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes? Son para verte mejor. Abuelita, ¿por qué tienes esas orejotas tan grandes? Son para oírte mejor. Abuelita, ¿por qué tienes ese hocico tan grande? Es para comerte. Y se le tira, ¿verdad? Amén. ¿Por qué se identifican los lobos? Por el hocico. Amén. Ahí identifican los lobos. Por lo que hablan y por lo que comen. ¿Qué hablan? Hablan de otro. ¿Qué hablan? Disensión. ¿Qué hablan? Mentira. ¿Qué hablan? Palabra mentirosa. ¿Qué se llevan a la boca? A las ovejas. ¿Qué se llevan en la boca? La lana de las ovejas. Habla, padre, que por ahí se oye como que ya pasó por ahí. La lana. ¿Cómo identificar un lobo? Por lo que dice y por lo que come. Por el hocico. Los falsos pastores, emocionalismo, sensacionalismo, yo quiero salir en la foto, véanme, mi reino, mi iglesia, yo lo hice, yo lo esto, yo lo otro. Los falsos pastores también amenazan. ¡Ay de aquel que toque el ungido de Jehová! No sabes con quién te estás metiendo. ¿Sabe que la mayor arma de un mentiroso es la ignorancia del que lo oye? Porque si usted ignora, ay, a usted le mete un miedo. No, pastor, le prometo que no lo vuelva a hacer. Ore por mí para que no venga la maldición y la salazón. La mayor arma de un mentiroso es la ignorancia del que le oye. ¿Qué tiene que hacer? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Okay. Con esto cerramos, hoy sí. Tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Tercera carta de Juan, casi al llegar al Apocalipsis, un par de páginas para atrás. Tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Vamos a ver el proceder de un falso pastor. Y ya con esto cerramos para que usted lo pueda identificar. Tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Me interesa que podamos leerlo juntos, el 9 y el 10. Está hablando Juan. Yo he escrito ¿a quién? A la iglesia. Ok. Pero
Diótrefes, que es la persona que estaba encargada, el pastor que estaba fungiendo encargo, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las palabras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Quién era Diótrefes? Diótrefes prácticamente era el pastor, porque tenía posibilidad o tenía la potestad de expulsar a alguien de la iglesia. Diótrefes era la persona, el mandamás, el que predicaba, el pastor, el obispo de la iglesia, el apóstol, el ungido de Jehová de la iglesia. Pero el apóstol Juan le está diciendo a la iglesia: ustedes han permitido que este hombre llegue hasta arriba. Ustedes están consintiendo a este hombre. Se está oponiendo, está hablando contra el evangelio, está hablando contra los otros pastores, está haciendo... Y vamos a ver el proceder. Decimos, el falso pastor siempre, las muestras que enseña no son de los frutos, son de los emocionalismos, son de las señales, son de protagonismo. Véanme en la foto. Por eso dice que le gusta tener el primer lugar en todo. Se opone a todo. Todo está mal. No es que ese pastor, no, es lo que dice está mal. No, aquel está mal. Aquel, todo es tamalería. Todo está mal. Está mal. Solo ellos tienen la razón. Nunca se equivocan. No pueden ser controvertidos, porque yo soy Diótrefes, yo soy el pastor. Yo no me equivoco. Vox populi, vox dei, decían por ahí, palabra de Dios, palabra de pueblo, palabra del pueblo, palabra de Dios. No, ellos dicen, palabra del pastor, palabra de Dios. No enseñan, parlotean, dice Juan. Mira, no le pongan cuidado a tanta parlotería. ¿Y qué es la parlotería? Te entretienen con alabanzas bonitas, con versículos sacados del contexto, por cierto, con predicaciones que te hacen reír, que ¿y qué aprendiste? Mira, te voy a contar el chiste que nos contó el pastor. Vaya, chiste veniste a aprender en la iglesia. Con dramas bonitos, pero si no hay enseñanza. No, y qué bonito, excursiones cristianas, comilonas cristianas. Sí, pero si no hay palabra, es parloteo. Después dice, y con amenazas, porque decía, te voy a expulsar de la iglesia. Ay, de aquel, usted no sabe con quién se está metiendo. Por ahí hace tiempos escuchaba un hermano que decía, mire, es que hay un par de hermanos que se están metiendo en problemas con Dios, solo porque no hacían lo que él decía que se tenía que hacer. Hermanos que se están creyendo todo lo que el pastor dice. No es que el pastor dijo que si yo hago tal cosa, que si yo hago de diezmar, Dios me va a quitar el trabajo. Mire, Dios no está tan interesado en su corazón, en su diezmo, como en su corazón. Eso es lo que a Dios le importa. ¿Y qué tiene que haber en mi corazón? Arrepentimiento, fe y frutos dignos de arrepentimiento. Ya lo demás ya viene por añadidura. Si usted lo quiere, es trato parte con Dios. ¿Qué quieren oír? Eso es lo que dicen. Se fijan en lo externo. Mi iglesia, mi reino, mi pueblo, mis ovejas, lo que yo digo, lo que yo creo. Sí, calmate, Nabucodonosor, que esta es la gran Babilonia, la que yo he creado. Pero ¿qué hace Dios? Los humilla. Entonces decimos, ya para terminar, se opone. El falso pastor se opone a lo que el pastor de pastores dice y hace. Hay un versículo, siempre ahí cerquita, en Primera de Pedro. Hoy sí le prometo que es el último. No soy tan mentiroso. Primera de Pedro 2:21. Amén. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pesadas. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? ¿Cuál es el fruto del cristiano? Parecerse, semejarse, seguir los pasos de Cristo. Siga leyendo. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. ¿Y qué tiene que hacer el cristiano? Repetir el ejemplo de Cristo. Cuando padecía, no amenazaba.
¿Qué tiene que hacer el cristiano? Lo mismo que dice ahí. Si no encontraron la causa, al que juzgasen justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en el cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, por la cual herida fuisteis, por cuya herida fuisteis sanados. 25. Porque vosotros erais tiempo pasado como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Iglesia, el Señor fue específico para que, si Él es tu pastor, nadie te engañe. Amén. Amén. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta hora te damos gracias, Padre, porque en tu misericordia nos has permitido ser ovejas de tu prado. Te pedimos, Señor, perdón por nuestras faltas y pecados. Te suplicamos, Señor, que en nuestro corazón haya verdadero arrepentimiento, un genuino dolor por fallarte, y exista ese anhelo, Señor, de querer dar frutos, pero no frutos, Señor, conforme a cosas externas, sino frutos conforme a cosas internas. Que si Cristo está en nosotros, nosotros podamos también reflejar, modelar a Cristo en nuestras vidas. Señor, en esta hora queremos cantarte: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cántelo conmigo, por favor.